Y Cristo murió en lugar de nosotros llevando nuestra culpa y castigo. Este es el cuarto punto que queremos tocar en este programa. En 1 Pedro 2:24 dice la palabra de Dios, dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos a la justicia, y porque él fue herido, nosotros fuimos sanados. Él llevó en la cruz los pecados de todos nosotros. O sea que él pagó nuestra deuda, pero para hacerse efectiva uno tiene que recibirla. Quizás se está enterando en este momento de que Jesús en la cruz no solamente murió y resucitó y está en el cielo y todo eso, sino que en ese momento Él estaba pagando la culpa suya y mía y de todos, de todos los pecados que hemos hecho en toda nuestra vida, sean muchos o pocos, pero un solo pecado no nos permite entrar al cielo. Entonces, Jesús llevó el pecado de todos nosotros. 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, cuando murió en la cruz. El justo murió en lugar de nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es algo extraordinario. Él murió en lugar suyo para llevarlo a Dios. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Para volverla a tomar significa que Él iba a resucitar. Pero Él voluntariamente, no es que lo llevaron a la fuerza, pobre, sino que Él voluntariamente dejó que lo mataran, gente mala, gente, líderes religiosos, que no entendían que era Dios. Ellos decían servir a Dios y estaba Dios ahí, no se daban cuenta, pero Dios permitió eso para que Jesús pagara en la cruz nuestros pecados. En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre él, y por su herida nosotros fuimos sanados. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Por eso decimos, no hay justo ni un uno en la tierra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Eso es fundamental, eso es el Evangelio puro. Jesucristo llevó la culpa y el castigo y la condenación de cada persona del mundo, y si cree esto y lo acepta en su corazón, usted es salvo. Tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida, y cuando parta de este mundo va a ir al cielo derecho, porque el purgatorio no existe y hay dos lugares solos en los cuales va la gente: el cielo o el infierno. En el cielo van los pocos y en el infierno van mucha gente, porque mucha gente no quiere dejar sus pecados, no quiere cumplir el primer requisito, que es arrepentirse de todos sus pecados, ¿no? Piensan que pecando van a ser más felices, y eso es todo lo contrario. Aquella persona que es más santa es más feliz porque tiene la paz de Dios y la vida de Dios en él. Entonces dice Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, está hablando muchos años antes de que Jesucristo naciera, es el profeta Isaías. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días. Iba a resucitar. Y la voluntad de Dios será prosperada en su mano.
La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos y que Jesús muriera en lugar de nosotros, muriera pagando nuestra culpa. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y va a resucitar y va a ver el fruto de la aflicción de su alma, era la salvación de miles de cristianos. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Otra vez, Jesucristo llevó nuestro pecado en la cruz. Entonces, dice, por lo tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Había dos pecadores, uno a la izquierda y uno a la derecha en la cruz, y llevó el pecado de muchos y oró por sus transgresores. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Hebreos 1:12 dice, en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas cuando resucitó. Jesús dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de su sacrificio, resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por los pecados, no se necesita más ningún otro sacrificio. Jesucristo pagó el pecado suyo y el mío. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda de sí mismo hizo perfectos para siempre a los santificados, a aquellos que tomaron la decisión de apartarse para Dios. Y esa es la decisión que tienes que tomar en esta noche, de apartarse para Dios, invitarlo a entrar en su corazón, volverse a Dios, arrepentirse, convertirse. Ya se enteró que Cristo le pagó los pecados. Y quiero decirles en el punto 5 que hay un solo camino para ir al cielo, que es a través de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y el apóstol Pedro en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro, a través de Jesús. Usted puede seguir a cualquier persona, puede adorar a otra persona, pero está equivocado. El único que puede darle la salvación y la vida eterna es Jesucristo. Él fue el que murió por usted. Entonces debemos, en sexto lugar, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, Señor y Rey. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, creyeron en la obra que Él hizo en la cruz, lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo hacer para recibirlo? Haciendo una oración, diciendo, Señor, yo te recibo en mi corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dice, repito, entraré a él. Y eso es literal. Y tendremos amistad, cenaremos juntos, cenaré con él y él conmigo. Entonces, esto lo podemos hacer por medio de una oración de entrega de nuestra vida a Jesús. ¿Me acompaña en la oración?
quiere recibir a Cristo en su vida, quiere tener vida eterna, quiere ir al cielo por la eternidad, quiere arrepentirse de sus pecados, quiere que Jesús le borre todos los pecados, quiere recibir el regalo de Dios que es la vida eterna, vamos a orar. Yo le guío en una simple oración. Usted repita, por favor, allí en su lugar donde esté, esta oración. Vamos a hacerla de todo corazón. Puede decirle así: querido Dios, en este momento te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de cada uno de ellos. Te agradezco porque moriste en mi lugar en la cruz, llevando mi culpa y castigo que me correspondía. Tomo ahora la decisión de seguirte, ponerme bajo tu autoridad y te recibo en mi vida como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Gracias porque me has perdonado, adoptado como tu Hijo. Gracias por salvarme y darme la vida eterna. Muchas gracias. Lléname ahora de tu Espíritu Santo y guíame siempre para que ande en tu voluntad para mi vida. Amén. Jesús ahora entonces vive en ti lo mismo que su Espíritu Santo. Ha entrado en tu vida. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La gente creyó que Pablo era alguien especial. No, era un cristiano común. Cristo vive en cada cristiano. En 2 Corintios 13:5, hablándole Pablo a cristianos que eran, digamos así, se portaban más o menos, y tuvo que mandar la carta a los corintios para corregir muchos de sus defectos, les dice: ¿o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? Eran cristianos carnales, cristianos no demasiado consagrados, y los amonesta, dice: pero ¿no se conocen a ustedes mismos que Cristo está en ustedes? 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no se pertenecen? El Espíritu Santo vive en cada cristiano. Cristo vive en cada cristiano. 2 Corintios 6:16 dice: porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Habitaré en cada uno y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Colosenses 1:27 dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los que no son judíos. Y el secreto es esto, que Cristo vive en ustedes. Y esto les da la seguridad de que participarán de su gloria eterna. Cristo vive en cada cristiano que se ha entregado a Jesús. Y aquellos que no se han entregado a Jesús, que no han recibido la salvación, Cristo no vive en ellos. Entonces esas personas no son salvas, aunque sean ministros de la religión, aunque sean maestros de la religión, no saben lo principal, que es tener la vida eterna, recibiendo a Cristo en su corazón. Entonces, en número 9, somos salvos y tenemos vida eterna. En la carta a Tito, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras buenas, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando entra el Espíritu Santo te regenera, te cambia hasta los pensamientos, te renueva completamente. Eso, si no lo has recibido, tenés que recibirlo en esta noche. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen,
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos salvos y tenemos vida eterna. Primera de Juan 3.1 dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Está hablando de la seguridad de la salvación. Somos hijos de Dios. Amados, dice 1 Juan 3.2, ahora somos hijos de Dios, antes no. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús venga, vamos a ser semejantes a Él y le veremos tal como Él es. La seguridad de ver a Jesús, porque uno lo tiene a Cristo en su corazón y porque tiene la seguridad de la salvación. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Justificados, estamos declarados justos, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Romanos 8.1 dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu Santo. Efesios 2.5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida eterna juntamente con Cristo, por la gracia de Dios son salvos. Efesios 2.8, porque por gracia son salvos, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Y esto no es algo que ustedes hayan hecho, sino que es un regalo de Dios. El punto 10, debemos ahora ser como una luz en la oscuridad. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hechos 5.42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Predicaban con su manera de ser y predicaban el mensaje de salvación que hemos estado hablando en este programa. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, lo que Cristo hizo a favor de las personas, el Evangelio, el arrepentimiento y todo aquello que hemos estado hablando. Después tenemos que ser misioneros en nuestro entorno, en nuestro ámbito en que nos movemos, de nuestro radio de influencia. Marcos 5.19 dice: Jesús dice, se había sanado una persona que estaba endemoniada, muy endemoniada, y él quería seguir caminando con Jesús, pero Jesús le dice: no, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuando Jesús entra en tu vida, te puede liberar de todos los demonios que podés tener. Esa persona estaba muy poseída por demonios, fue sano completamente y le contaba a todos, a aquellos que lo conocían y los que no conocían, lo que Jesús había hecho por él, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos ser misioneros en nuestro entorno porque Jesús nos ha mandado en su gran comisión. Mateo 28.18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es justamente antes de irse al cielo, son las últimas palabras de Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces el fin del mundo todavía no ha llegado, y entonces tenemos que estar esperando que Cristo vuelva, y va a volver, y ha prometido volver por nosotros. Juan 14.2 dice: en la casa de mi Padre
muchas moradas hay, es en el cielo. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde va a estar Jesús? En el cielo. ¿Y dónde vamos a estar nosotros si seguimos a Jesús? En el cielo. Entonces, si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez. Esa es la promesa de Jesús, que va a venir a buscar a los suyos en primer lugar. Después van a venir 7 años de gran tribulación y después va a venir a reinar aquí a la tierra por siempre. Entonces dice, los atraeré a mí mismo. Va a ser una venida que va a llevar a aquellos que son de Jesús solamente. Va a permanecer en el aire y todos aquellos que fueron de Jesús van a resucitar con un cuerpo glorificado, y si nosotros estamos vivos en ese momento, no vamos a morir, sino vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado y vamos a ir juntamente con ellos a las nubes a recibir a Jesús. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice, y a ustedes daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Segunda Tesalonicenses 1:10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, en aquellos que se apartaron para Dios, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque habla de los que partieron, o sea, que murieron, pero no emplea la palabra muerte, porque muerte es separación. Y cuando uno es de Dios, no se separa de Dios, sino que va a la presencia de Dios. Entonces dice, a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los anteriores a nosotros, dice, resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿En dónde? En el cielo eterno. ¿Qué le parece? Conclusión final. Esto es lo más importante. Entonces, cada uno de los hijos de Dios tiene que consagrarse y prepararse para el avivamiento espiritual que viene. Debe orar como nunca lo ha hecho, deben consagrarse completamente a Dios, prepararse para ser visitados por Él y para un tiempo de grandes milagros. Estos van a ir en aumento a medida que se acerque el tiempo del arrebatamiento de los suyos al cielo. Despiértense y prepárense, porque la venida del Señor se acerca. En Joel 2:1 dice, toquen la trompeta en Sión, den alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. Dios está formando un ejército de valientes que prediquen el Evangelio y se santifiquen, poniendo a Él, a Dios, en primer lugar en sus vidas, y uno tiene que despertarse. Y dice, despiértense, convoquen al pueblo, oren, ayunen, apártense del mal, examinen su corazón, renuncien a todo pecado, y esto es para todos. Así habla el libro de Joel. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos y a los niños de pecho para orar, para clamar a Dios y para que Dios los utilice en el tiempo final con señales, con prodigios y milagros. Esto es para los ministros religiosos, que examinen
las intenciones de su corazón y también lo que están enseñando. Dice, y ustedes los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada del altar y digan entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. Entonces, cuando empiece el avivamiento, va a empezar por los líderes, Dios lo va a tratar, se tiene que arrepentir de distintos pecados, y entonces el Señor vendrá y mostrará su amor por la tierra y perdonará a su pueblo. Vendrá el perdón, la prosperidad, y esto será después del arrepentimiento. Y de esta manera vendrá un avivamiento general que alcanzará al mundo entero. Los creyentes serán llenos del Espíritu Santo, trabajarán en su radio de influencia y se cumplirá lo que dice la palabra de Dios, y será predicado este Evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso está en Mateo 24:14. Ya nos vamos, estamos en la Iglesia Cristo Rey, los domingos a las 18 horas, los miércoles a las 19 horas y los viernes a las 20 horas. Le mando un abrazo y Dios le bendiga.